Una resolución que fue bastante sorpresiva por el hecho de que la jueza haya decidido que las penas en 2 de los casos fueran de cumplimiento efectivo en la cárcel y no penas remitidas. Vamos a hablar al respecto con el abogado defensor Vinko Fodic. Abogado, muy buenas noches. Hola Daniel, muy buenas noches. ¿Sorprendido por la resolución de la jueza porque en 2 de los casos haya penas efectivas de cárcel? A ver, las personas que recibieron penas efectivas de cárcel no son mis representados. Mi representado obtuvo pena en libertad. No obstante aquello, efectivamente, todos los abogados que conocíamos el caso esperábamos para todas las personas penas en libertad, toda vez que la evidencia allegada a la investigación daba cuenta que estas personas efectivamente actuaron bajo un intervalo de enajenación mental, cosa que fue diagnosticado por distintos médicos de instituciones públicas, auxiliares de la Fiscalía, que merecen plena objetividad, como el Servicio Médico Legal, como el Hospital Horvitz, y que por lo tanto no nos merecía dudas que estas personas, por haber actuado en esa circunstancia, debían haber sido beneficiadas con alguna medida alternativa al cumplimiento efectivo de la pena. Abogado, y más allá de que las 2 personas que efectivamente son condenadas a penas efectivas de prisión no sean sus representados, ¿es inusual que ocurra esto? Vale decir que hay un acuerdo entre Fiscalía y defensores y que finalmente el juez o la jueza de garantía en este caso decide que en cambio las penas sí sean de cumplimiento efectivo. Bueno, efectivamente, las partes pueden llegar a acuerdos, pero después el juez es soberano para resolver. Y así lo vimos cuando se formalizó el caso Penta, en que la Fiscalía había llegado a acuerdo en no pedir prisión preventiva, por ejemplo, para Hugo Bravo, pero el juez de todas maneras dio la prisión preventiva para Hugo Bravo. No es lo común, pero efectivamente ocurre en este como en otros casos. ¿Qué le parecieron los argumentos de la jueza que, por ejemplo, hizo una comparación entre este caso y los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad o las violaciones de los derechos humanos? A ver, la opinión de la magistrado la respeto, obviamente, es la decisión que hay que respetar, pero personalmente no la comparto por los motivos que indicaba recién. Estas personas fueron periciadas por más de 10 profesionales del Hospital Psiquiátrico Horvitz. Fueron periciados por el Servicio Médico Legal y fueron periciados por especialistas de la Policía de Investigaciones. Todos estos profesionales, especialistas en la materia, psiquiatras y psicólogos, llegaron todos de manera unánime a la misma conclusión. Las personas estaban enajenadas de razón por haber sufrido un episodio de delirio místico compartido. Y esto tampoco es algo nuevo o un invento, y le voy a dar 2 casos. Los que tengan buena memoria se recordarán del caso de Rodrigo Orias, que un día en plena misa en la Catedral Metropolitana degolló al cura que oficiaba la misa porque escuchaba voces que le decían que tenía que hacer aquello. O el caso de Paola Olchese, que fue la líder de la secta de Pirque, que también fue acusada por homicidio y fue absuelta por haber padecido el mismo caso, delirio místico compartido, diagnosticado por médico. Abogado, Por lo tanto, usted pone 2 ejemplos que efectivamente la gente conoce bastante, pero en esos casos las personas fueron absueltas por considerarse que no eran imputables debido a su condición psíquica al momento de cometer estos crímenes. Este no es el caso. Aquí sí se les considera que son culpables. Si se considera que tenían la calidad suficiente para ser declarados culpables, ¿no deberían cumplir las penas sin tener derecho a rebajas? por lo mismo, ese es justamente el fundamento para decir que la resolución sí nos sorprendió, toda vez que había evidencia objetiva que daba cuenta de una o enajenación mental o al menos de un atenuante. Y lo que yo estaba diciendo es que ese hecho o ese padecimiento no es un invento actual, sino que es algo que ha ocurrido en el pasado en otros casos. Por lo tanto, no era algo sorpresivo, algo que se descubriera hoy día. Es algo que efectivamente pasa, no todos los días, pero de tanto en tanto sí ocurre. Y en otros casos no hubo ningún problema en que Rodrigo Orias
fuese puesto en libertad y hoy día vive en Coyhaique, y Pablo Olchese sufriera la misma suerte. Por eso que lo que ocurrió hoy día efectivamente nos sorprendió, porque no mantuvo otros criterios similares que han tenido los tribunales en casos parecidos. Cuando se habla de un intervalo de enajenación mental, por ejemplo, estamos hablando de otros casos en los cuales se cometió efectivamente una acción violenta. En este caso, además de cometerse el crimen, luego hay un periodo bastante largo en el cual ese crimen no es denunciado por quienes habían participado en él. ¿Cuánto duró ese intervalo de enajenación mental según la tesis de la defensa? Acá hay un dato objetivo. El delito se comete el 22 de noviembre y la primera denuncia la interponen las hermanas de mi representada el 27-28 de diciembre, o sea, 30 días después. Y esa denuncia es la que permite o le que da inicio a la investigación que en abril termina con la detención de todos los participantes de la secta. Por lo tanto, hay algunas de las personas que en plazo de un mes, estoy interpretando lo que me dice usted, abogado, salieron de este intervalo de enajenación mental. No, lo que ocurrió es que durante ese mes ocurrieron ciertos hechos que generaron que personas de la secta huyeran de esta, entre ellas mi representada, y que terminaran sus hermanas denunciándolo en no más de 33 o 34 días, lo que para los tiempos judiciales es algo extremadamente breve. Piense usted que este caso el fiscal se demoró 4 años en investigarlo, 4 años. Por lo tanto, 30 días en lo que son la lógica de los plazos judiciales no es nada. Sí, la pregunta, abogado, apunta a otra cosa, apunta a decir en qué momento y cuándo, si es que aceptamos esta tesis de que hubo un intervalo de enajenación mental, que es lo que ha señalado la defensa, ¿cuándo y cómo se acaba esa enajenación mental y las personas son capaces de entender que efectivamente habían cometido un crimen y por lo tanto denunciarlo ante la justicia o colaborar con la justicia? ¿Cómo y cuándo se acaba ese supuesto intervalo de enajenación mental? O sea, es un dato que tiene que responder los psiquiatras. El dato objetivo es que el 28 de diciembre las hermanas de mi representado denuncian el hecho de la justicia y eso abre la investigación, porque hasta antes de eso no se sabía. E independientemente de si fueron 30, 32 o 40, lo relevante es lo que pasó durante los 3 o 4 años que estas personas permanecieron en la secta, que ese lapso de tiempo, según los expertos, según los psiquiatras, es lo que les genera, al igual que Pablo Olchese, al igual que Rodrigo Oria, el episodio o la enfermedad mental de delirio místico compartido que está reconocida por lo más en los manuales de psiquiatría internacionales. Esta situación, abogado, en su opinión y en opinión de la defensa, ¿qué grado de participación tuvo aquí cada una de las personas que están condenadas? Y efectivamente, a la luz de los hechos, ¿se justifica el hecho de que sean dos de las personas, incluyendo la madre, las que tengan penas mayores, que además van a ser de cumplimiento efectivo? ¿Hay una diferencia entre el grado de participación, el grado de culpabilidad de las personas? Bueno, sin duda que en todos los delitos el autor tiene una responsabilidad distinta del cómplice y el cómplice una responsabilidad distinta del encubridor. Lo que quedó claro en la investigación, que por lo demás lo sostuvo la misma fiscalía, es que hubo dos autores, que es la madre del bebé, Pablo Undurraga, y sin duda Ramón Castillo, que está fallecido, y el resto de las personas no participa en el delito, sino que llega al lugar de los hechos después que se cometió. Y legalmente, el artículo 17 del Código Penal establece que los que participan después, cuando el delito ya se ha cometido, no pueden ser ni autores ni cómplices porque no pudieron hacer nada, pero sí tienen responsabilidad como encubridores. Todas estas otras personas llegan al lugar después de cometido el hecho, después de consumado el delito. Y por lo tanto es bastante evidente que su responsabilidad es de encubridores y es por eso que además estaban no en prisión preventiva ni en arresto domiciliario, sino que en sus domicilios
firmando mensualmente porque el encubridor tiene una responsabilidad muy inferior que la del autor. Abogado Vinko Foich, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Sereno Chile. Buenas noches. Buenas noches.